Bien, ¿quiénes están? La Amanda, la Antonella Orellana, la Antonella Reyes, Catalina, Constanza, Diego, Isabo, la Cata Millar, Leo, ¿cómo está? Mariana, Martín, Sebastián y Simón. Bienvenidos muchachos, colóquense presentes en el chat para así después yo pasar la lista después de la clase. Espero que estén bien. Bienvenido a otra semanita más y vamos a continuar ya un poco empezando a finalizar de cierta forma el contenido que estamos viendo respecto a la unidad de Colonia, ¿ya? El PPT que traigo hoy dice unidad 2, pero es porque lo está hecho antiguamente, ¿ya? Pero en el fondo el contenido corresponde a la unidad 3, ¿ya? Para que no haya confusión en ese aspecto. Son 14 nomás. Ya vamos, esperemos que llegue más gente. Avísenle a los chiquillos por WhatsApp si tienen algún compañero en WhatsApp. Yo subí el enlace a Classroom. Muy bien, Cata. Bien, vamos a empezar a compartir. Compartir la pantalla. Esa pantalla. Bien. Lo que toca ver hoy ya es el legado colonial. Ya dije ya que esto es unidad 3. Perdón por el dibujo ordinario, pero era para corregirlo. El legado colonial, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy netamente es un resumen, ¿ya? De todo lo que hemos visto respecto a la colonia. Desde 1598, decir, desde la incursión hacia la primera incursión a Chile, hasta 1810, que nace la nación chilena independiente, ¿cierto? Con el inicio del proceso de emancipación, ¿ok? Entonces, ese es el título de hoy. Esta imagen en el fondo representan ciertas costumbres que hasta hoy en día se llevan a cabo, ¿cierto? El rodeo, en comparación como se ve hoy, esta foto no debe tener más de 10 años, ¿ya? En comparación con una interpretación artística, ya que en ese tiempo no habían fotografías, no habían cámaras para sacar fotos, y quizás no tengo la certeza de cuándo se crea la primera cámara fotográfica, pero dudo mucho que se haya llegado rápidamente a Chile, ¿ya? Por ende, en ese tiempo todas las cosas se retrataban, todo lo que ocurría se dibujaba, se ilustraba para tener de cierta forma estos recuerdos. Ya y aquí tenemos las corridas de caballo, los rodeos, ¿cierto? ¿Cómo son ahora en comparación con la antigüedad, con la época colonial? Cuando hablamos de legado colonial también hay que entender las cosas que nos dan la identidad como nación, ¿ya? Y esas cosas que nos dan esa identidad nacional, esa cosa de que nos une a nosotros, a todos, tanto a mí como a ustedes, como no sé, a un sacerdote, al presidente, a un diputado, etcétera, es que todos en común somos de nacionalidad chilena. ¿Pero qué significa eso? ¿Se han puesto a preguntar alguna vez qué significa ser chileno? ¿Cómo sé que una persona es chilena? Más allá de que tenga un documento que lo acredite, ¿cierto? Sabemos que hoy en día y quizás en este curso alguno de acá llegó hace poco a Chile, ¿ya? Yo sé que hay personas en este curso que son hijos de inmigrantes, ¿cierto? Pero eso mismo, por ejemplo, ustedes que ya han crecido acá en Chile, han adquirido una cultura, han adquirido una identidad que comparten con sus compañeros, que comparten conmigo. Y eso te otorga esa identidad nacional, la tradición y la cultura.
Esa es la moneda antiguamente, ¿ya? Esas son cómo se interpretan las cosas. La plaza de armas, una comparación actual versus la antigua. Ya así se veía la plaza de armas antiguamente versus actualmente. Hay otras cosas que se pueden mantener, como por ejemplo la forma de construir, que hoy en día en el campo aún podemos encontrar viviendas de semejante estructura, ¿cierto? De arriba. Exacto. ¿Qué es lo que veremos aproximadamente de cierta forma en esta clase? Esa reconocer la conformación de la identidad mestiza, es decir, comprender esa identidad mestiza, de dónde nace, porque si es mestiza, adquiere cosas de dos culturas, ¿cierto? Que ya lo tenemos más que claro. La cultura española, europea, ¿cierto? Y la originaria, mapuche, y principalmente, ¿cierto? Reconocer, o sea, interpretar las repercusiones que tuvo el despotismo ilustrado y las reformas borbónicas, reconocer el valor político y económico de la hacienda, caracterizar la sociedad colonial, reconocer que la identidad cultural latinoamericana se construyó a partir de un encuentro entre españoles indígenas, visualizar y distinguir los cambios y permanencia y costumbres que duran desde esos días hasta hoy, ¿ya? El periodo colonial se puede dividir en tres partes, ¿ya? El descubrimiento y conquista durante el siglo XVI, durante el siglo XVII y XVIII, el periodo colonial, y finalmente el periodo de la independencia en el siglo XIX, ya que vendría siendo los primeros años del siglo XIX. Pueden copiar esa línea de tiempo en su cuadernito si lo desean de forma bien simple, ¿ya? No se vayan a poner a pintar ni esas cosas. Profesor, ¿cuántos minutos para hacer esto? Les doy un par de minutitos, unos 2 minutos, ¿ya? Si es con que tiren la línea, una línea de tiempo es re simple, no sé, no tiene para qué demorarse tanto. Hasta ahora, si quiere, me puede hacer consultas, preguntas, ¿ya? Estoy leyendo el chat, así que si alguien tiene el micrófono malo, puede hacer las consultas por ahí también, no hay ningún problema. Así que estoy atento. Bueno, hablando un poco mientras copian de cada periodo, el descubrimiento y conquista se caracteriza por las dos incursiones a Chile, ¿cierto? Por la primera, que se da inicio por la de Diego de Almagro, que falla, ¿cierto? Luego vuelve a venir Pedro de Valdivia, comienza la guerra de Arauco, muere Pedro de Valdivia, sigue la guerra de Arauco hasta el desastre de Curalaba, ¿cierto? Que es esta arremetida del pueblo mapuche hacia las colonias de que estaban al sur del río Biobío, el río que está al sur de Concepción, ¿cierto? Entonces ahí se establece el fin de la guerra de Arauco y también el fin del periodo de la conquista, porque hasta ahí se va a establecer la frontera oficial de la colonia, ¿ya? Luego comienza el periodo colonial, que es este periodo más largo que comprende incluso, como vemos ahí, 2 siglos, ¿ya? El siglo XVII, es decir, en 1600, y el siglo XVIII, que vendría siendo 1700. 200 años de régimen colonial, 200 años en el que Chile se forja su cultura, se forja su identidad, porque partimos siendo una sociedad totalmente dividida, con una porción española y una porción indígena totalmente dividida, totalmente bando opuesto, que a lo largo de estos 200 años se van a ir mezclando. ¿Ya? Van a seguir habiendo peleas, sí, pero también va a haber intercambio cultural, intercambio comercial, etcétera, que va a dar origen a este mestizaje y también a esta sociedad mestiza.
y ya para el siglo XIX, es decir, 1800, cuando Chile se independiza, la mayoría de la población era mestiza, ¿ya? Entonces es un proceso cultural, es un proceso histórico que se vive y que da origen a la identidad que tenemos hasta hoy como nación. ¿Puedo avanzar? Sí. Ya. ¿Por qué el periodo colonial? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cómo nace este concepto de colonia? ¿Ya? Para aquella época, el virreinato del Perú comprendía todo esto, ya en una primera instancia. Usted ve este mapa del mundo y lo que vemos aquí, esta porción de, digamos, Sudamérica, ¿cierto? Todo lo que vendría siendo actualmente Sudamérica correspondía al virreinato del Perú, es decir, a lo que había conquistado Francisco Pizarro. Luego, al pasar los años de la colonia y van transcurriendo los años, estos territorios se van a ir dividiendo. Ya va el virreinato del Perú, va a salir el de Nueva Granada, por acá va a salir la capitanía de Chile, y acá va a estar el virreinato de La Plata, ¿me entiende? Entonces todo se va a ir dividiendo en pos de una mejor administración, ¿ya? Avisarle a los que vienen llegando, ya, ahí se conectó Alonso, que se vayan colocando presente en el chat, que no se les olvide hacer eso, ya, vayan colocándose presente en el chat. Bien. Y lo que tenemos acá presente es al rey, ¿ya? Así se le representaba a todos los reyes en general. Podemos ver que va su caballo muy elegante, con su peluca y todo eso. Y este ángel no está ahí por casualidad ni por adornar, ¿ya? Sino que lo que representa es la voluntad de Dios sobre él. Es que recordemos que el sustento político del poder decía que Dios le otorgaba el poder al rey y el rey de esa forma gobernaba sobre el pueblo. Entonces, todo eso podemos verlo aquí presente, ¿ya? ¿Por qué la colonia dura entre esos dos periodos? Es decir, entre 1598 a 1810, porque se considera la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola como el fin de la guerra de Arauco y el inicio de la colonia, y se considera el fin de la colonia la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Copie eso en su cuaderno. ¿Ya? Esto es 1598, lo que sale aquí. 1598 y 1810. Dígame. ¿Copiamos también lo de arriba la pregunta o no? ¿O solo No, solo copien lo de abajo. Creo que elegí mal el color, pero ahí dice 1598. Entonces, con la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola, se da el inicio a la colonia en 1598 y la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, simboliza el fin de la colonia. Espérenme un poquitito. Voy a mutear. Bien, ¿puedo continuar? Ya, lo dejo ahí. ¿Consultas hasta ahora? ¿Preguntas? No. Recuerden que continúo en el chat ahí presente por si quieren escribir algo, alguna consulta. Ahora somos 26, qué bueno que ha llegado la gente. Me alegro, me alegro. Recuerden llegar a la hora
para la próxima, ya que la clase yo empiezo justo a la horita, yo empiezo a entregar el contenido. No, no es mi hijo, es mi sobrino. Es mi sobrino chiquitito. No, no tengo hijos. Bien. Seguimos. Capítulo 1. Construcción de una sociedad mestiza. Vamos a dejar ahí por mientras. Bien. Bien, el siglo XVI, que es el primer siglo de descubrimiento, ¿cierto? Se establece el Consejo de Indias, que es como este consejo que se lleva a cabo por los conquistadores, para de cierta forma ver las campañas militares, de cómo abarcar esta guerra de Arauco contra estos mapuches, ¿cierto? Que le daban tanta resistencia. Recordemos que los españoles se enfrentaron a diversas tribus indígenas y también hicieron caer dos grandes imperios, como el azteca y el inca, ¿cierto? Sin embargo, los mapuches le presentaron un gran desafío. De hecho, tuvieron que venir, recordemos, que tras la muerte de Pedro de Valdivia, se llamó al Ejército Nacional de España, a militares profesionales, ¿cierto? Ellos llegaron desde España exclusivamente a encargarse de este asunto, ni más ni menos. En 1542 la creación del Virreinato del Perú. Esto lo pueden ir copiando porque en el fondo es todo un resumen de lo que hemos visto, ¿ya? En 1559 el establecimiento de la tasa de Santillán. En 1598 la batalla de Curalaba y muere el gobernador Martín García de Óñez de Loyola. Eso no tienen para qué copiarlo, ya lo último, porque ya lo tienen en su cuaderno. Pero en el fondo, ¿qué es la tasa de Santillán? Recordemos un poquito. La tasa de Santillán es la primera tasa de encomienda. Es la primera vez en que se legisla por el trabajo de los indígenas. Recordemos que el fin de todo este proceso colonial era explotar el oro que se encontrara en América, ¿ya? Y para eso, primero, la primera etapa se marcó por este periodo en que Pedro de Valdivia andaba buscando los lavados de oro, llevaba a los indígenas, ¿cierto? Entonces se creó todo este sistema de encomiendas para la mano de obra indígena. Poco sabía el indígena de cómo se legislaba sobre esto. Más que nada eran leyes para protegerlos porque en el fondo se iban a... tenían que cuidarlos, ¿ya? Porque en el fondo era la mano de obra y si no había mano de obra no habría nadie quien trabajara. ¿Por qué 45, Sebastián? No entender, no entender. Bien, seguimos. Durante el siglo XVII, en el 1608, la autorización de la esclavización de los mapuches marcó un antes y un después, porque en el fondo esta esclavización no era para todos,
sino que era para los mapuches rebeldes prisioneros de guerra, ¿me entiendes? En el fondo a los quienes hacían la guerra, los que se pillaban durante la batalla y los llevaban presos, se les castigaba tratando como un esclavo, netamente, ¿ya? Se les trataba como tal. Era una forma también de llegar al esclavismo. No solamente los africanos que se traían eran para ser tratados como esclavos, sino también a los mapuches más rebeldes, que, o sea, rebeldes para ellos, en estricto rigor. En 1622, la fundación de la primera universidad del reino, que eso, si no me equivoco, no queda en Chile, ¿ya? Pero es importante, se considera un hito. Ah, no, del Reino de Chile, sí. Universidad Santo Tomás de Aquino. Mira, no conocía ese dato en particular. El fin de la guerra defensiva e inicio de la guerra ofensiva de Arauco. Lo que se va a hacer en el fondo va a empezar a perseguirse a los indígenas. Muchas veces, a pesar de que se respetaba esta frontera al sur del Biobío, igual los españoles cruzaban en incursiones para tomar prisioneros a los indígenas para mano de obra. ¿Me va entendiendo? Bien, seguimos. Este PDF lo voy a subir, ya apenas termine la clase. Durante el siglo XVIII podemos vivir un hito importante que es el inicio de la dinastía de los Borbones con Felipe V. Lo importante de esto, para que entiendan, es que durante esta época se viven todos esos cambios. Esperemos que pase la moto. El momento en que la moto opinó. Ya, ahora sí, sí. El inicio de la dinastía de los Borbones marca todo este cambio legal. Llegó tarde, Gustavo. ¿De qué se perdió? Bueno, estamos haciendo un resumen de todo lo que ha sido la época colonial, ¿ya? En general, viéndolo como el inicio de la nacionalidad chilena, de la identidad y la cultura chilena, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. El inicio de la dinastía de los Borbones, como decía, marca un antes y un después porque marca el inicio de todo un cambio en las leyes de cómo se regía la colonia. ¿Se acuerdan? Que van a hacer más fiscalización, van a cobrar más impuestos para combatir el tráfico, para combatir la piratería, etcétera. Todas esas cosas se tenía que hacer una legislación más fuerte, controlar mucho más lo que era el comercio entre las colonias y España. La expulsión de los jesuitas de los territorios de la corona española, la promulgación de la ordenanza de libre comercio, van a marcar todo ese cambio, ¿ya? Todo esto tiene que ver con los cambios que hacen los Borbones en el territorio español. La expulsión de los jesuitas también. Recordemos que esto va a marcar una molestia en la clase criolla. Los jesuitas eran los que se encargaban de educar a los criollos, a los descendientes de los conquistadores. Acá tenemos alguna representación de los reyes. Aquí dice próxima clase, pero eso ignórelo. De cómo en el fondo gobernaron y fue cambiando estos tipos de gobierno. Desde un rey que se encargó desde conquistar hasta que finalmente había que fiscalizar, ¿ya? La organización administrativa española en América. Autoridades y organismos que gobernaban desde España a través de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, que son en el fondo estas dos instituciones que se encargaban de nombrar a los cargos que gobernaban en Chile y en todas las colonias, ¿ya? Estos organismos son la Casa de Contratación, espérense un poco, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias.
copien eso, ¿ya? Que en el fondo la organización administrativa se llevaba a cabo por organismos que son la Casa de Contratación y el Consejo de India. Ambos, el Consejo de India estaba ubicado acá, en la colonia, pero la Casa de Contratación se ubicaba en España, ¿ya? Y ahí se designaba al virrey, a los arzobispos, y eran personas que eran de confianza exclusiva del rey, ¿ya? En cambio, el Consejo de Indias tenía que ver netamente con estas campañas administrativas, control de indígenas, etc. Así fue en su máximo momento el Imperio Español, ¿ya? Así llegó a ser en un momento, como vemos en este mapa, abarcando todo lo que fue América, ¿ya? Después de este tiempo va a ir perdiendo estos territorios porque recordemos que esto lo va a gobernar Portugal, luego Estados Unidos por acá, luego por acá también otras colonias, ¿cierto? En general, pero va a tener muchas colonias a lo largo de todo el mundo, no solo en América, en África, en Asia, Oceanía incluso, etcétera. Recordemos que en ese tiempo las colonias, o sea, no las colonias, los países europeos, las potencias europeas, Francia, España, Inglaterra, en general, ¿cierto? Competían por quién tenía más colonias. Y no era un pasatiempo así como quien juega, se pone a jugar Fortnite y demostrarle al amigo quién es más bueno para el Fortnite, sino que era porque en ese tiempo la economía se basaba en la explotación de recursos que no me pertenecían. Me explico. La economía en ese tiempo estaba muy de moda ir a otros países a explotarlos, ¿ya? Y dominarlos. No solo lo hacía España, lo hacían todas las potencias mundiales. Recordemos que esta es una época sin derechos humanos, no, nada de igualdad ante la ley, nada de dignidad, ¿cierto? Todavía hablamos de una sociedad estamentada, donde hay privilegiados y no privilegiados, donde hay un rey que encarna todos los poderes del Estado, muy distinto al clima político y social que vivimos hoy en día, a pesar de que hay ciertas cosas, sobre todo en lo económico, que se mantienen. Para que vayamos entendiendo un poco qué es el concepto de imperio, es un dominio que trasciende un estado multinacional, multireligioso y multiétnico, ¿ya? Cosa que España lo va a lograr, o sea, va a estar la polis, nada que ver, va a estar la metrópolis, mejor dicho, que va a estar acá, ¿cierto? En España. Y las colonias españolas que van a estar por el resto de América, que son otras etnias, otras culturas, otras religiones que van a formar parte de todo esto, ¿ya? ¿Qué es eso, Alonso? Jamboard. Eso es como la pizarra. Profesor, lo que está viendo ahí se escribe. No es necesario. Es solo la definición de imperio. No, en el fondo yo estoy aquí en la pizarra, que es como una nueva función. Pero si yo necesitara que entraran a la pizarra, les diría, ya, así que salgan de la pizarra y vuelvan a la llamada. Por ejemplo, aquí puedo ver que se acaba de salir, Sebastián, ya que estaba recién en la pizarra. Pero eso no lo usamos, porque como yo puedo rayar aquí la presentación, no es necesario. Quizá en alguna oportunidad o en otra asignatura puede que lo usen. Bien, hacia 1800, ya fines de la colonia, este es el territorio. Va a estar el Virreinato de la Plata, actualmente Argentina,
esta es la capitanía de Chile, ya el virreinato del Perú, como les comentaba adelante, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Nueva España, que después se va a ir transformando en México. De hecho, Estados Unidos va a quitar gran porción aquí del territorio, ¿cierto? Todo esto después va a ser parte de Estados Unidos. Y así es un mapa americano actual, con todos los países actuales, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, etcétera, todo lo que hay ahí en Centroamérica, Sudamérica con las Guayanas, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay en general. ¿Ya? ¿Paraguay existe? Sí, sí existe. Hace tiempo yo que no sé nada de Paraguay, pero sí, sí, sí existe. Buen meme ese. Ahí está Paraguay. Ahí está, mira. Eso de ahí, Paraguay. ¿Quién está a la cabeza del Imperio Español? Hay que entender también esta figura del rey, ¿cierto? ¿Por qué tiene tanto poder este caballero? ¿Por qué los reyes de España van a tener tanto poder, ¿cierto? El rey, que radicado en Madrid, España, era la figura más importante en la estructura del poder porque concentraba todos los poderes, incluso el religioso. Delegaba su atributo en instituciones y funcionarios. O sea, el rey concentraba todo el poder, pero no es que tampoco él se encargara de todo, ¿ya? De hecho, van a haber reyes que son bastante flojitos, ¿ya? Y en el fondo designaban todos estos funcionarios, personas y también instituciones que le ayudaban a gobernar y todo. Pero en el fondo, dentro de él se concentraba todo el poder bajo la teoría misma del poder, ¿ya? Ya que Dios le otorgaba el poder al rey y el rey gobernaba al pueblo. Bajo esa teoría política hispana, ¿cierto? El problema estaba en que, a pesar de que él no gobernara solo, sí tenía la última palabra en todo. Me explico. Él decidía y tomaba la última decisión en todos los ámbitos. Y esto, a la larga, va a ir aburriendo a las otras clases políticas, sobre todo a la burguesa. ¿Quiénes son los burgueses? Los comerciantes, ¿cierto? Que después van a hacer crecer sus negocios y demás, pero no van a poder prosperar debido a que ellos dependen netamente de los caprichos del rey y lo que el rey quiera. O sea, por más que un empresario esté pensando en el bienestar de su empresa, si el rey quiere ir a pelear a una guerra por ABC motivo, debe ser así, porque el rey quiere. No es un régimen democrático, ¿me entiende? Hoy en día nosotros vivimos en una democracia, en teoría, en donde todo el pueblo participa en las decisiones más importantes, como elegir los representantes, como el plebiscito que se va a vivir en semanas, ¿cierto? Eso en ese tiempo no, porque todas esas decisiones importantes las tomaba una sola persona. Acá, este caballero, el rey. Ah, por cierto, este caballero de acá es así, así se veían los delegados. En el fondo, su mano derecha, la mano del rey, era así un caballero que se vestía de negro con un sombrerito y ayudaba al rey en todas las cosas que tenía que hacer. ¿Qué es el Consejo de Indias? Se estará preguntando usted, y se estará preguntando muchas veces cuando yo hablo y lo explico. Fue creado en 1511 como un organismo legislativo y ejecutivo y judicial en los asuntos relativos de América. El Consejo de Indias es este grupo de conquistadores más importantes y el que manda en este consejo, el presidente de este consejo es el virrey, ¿ya? Ahí se toman las decisiones más importantes de lo que se tiene que hacer en la colonia. Es una representación directa de lo que haría el rey, de la voluntad del rey acá en los territorios coloniales. La casa de contratación va a ser otra, esto lo pueden copiar, ¿ya? El Real es el Supremo, el Consejo de Indias, digo, y la Casa de Contratación. Alonso, discúlpame. Tienes activado tu micrófono.
La Casa de Contratación fue creada en 1503 y era el organismo encargado de inspeccionar y controlar todo el tránsito marítimo. En el fondo se encargaban de ver qué se traía, qué se llevaba a España, ¿cierto? Todo lo que se movía en los barcos. El oro, y no solo el oro, sino que todas las cosas, ¿ya? Gustavo dice, tío, en las noticias dicen que encontraron 59 sarcófagos del Viejo Egipto. ¿De qué año aproximadamente, Gustavo, lograste poner atención en eso? 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. Ah, no son tan antiguos, ¿ya? No son tan antiguos. No son tan antiguos, porque las momias más antiguas siguen siendo las que son del Imperio Inca, las de acá de Chile, la atacameña, de aproximadamente el 3000 antes de Cristo. No es normal que encuentren momias en Egipto, siendo que toda la nobleza egipcia se momificaba y se enterraba, ¿ya? Debe haber sido en algún lugar donde no se lo esperaban, por eso debe ser noticia, ¿ya? No esperaban probablemente encontrar esos sarcófagos en ese lugar. Sin duda, el antiguo Egipto sigue siendo un misterio para la humanidad. ¿Habrá sido obra de los aliens? Son entretenidos esos programas, ¿ya? Los alienígenas ancestrales, pero nunca los consideren como historia real. Eso no es historiografía, ¿ya? Eso no es la verdadera historia. Es historia, sí puede ser, pero es una interpretación no científica, ¿ya? Basada en lo que ellos creen, nomás basada en alguna... Son falsísimos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hacen enlaces que no tienen nada que ver. Entonces sí, para la entretención está súper bien y de hecho hay cosas súper educativas que te pueden enseñar respecto a esas civilizaciones. De hecho, cuando yo he visto que hablan de la arquitectura y todo eso, súper bien, perfecto. Pero cuando se le acaba, de repente se le arrancan los enanitos para el bosque, como se dice, y ahí se empiezan a hablar de que bajó un extraterrestre del cielo y le enseñó a los humanos a construir. No, aparte que siento que ese tipo de cosas le quita eso, yo también lo veo para reírme, ¿ya? Y aparte que entretenido. Eh, eh, pero aparte de eso, siento que le quita mérito a las antiguas civilizaciones. O sea, el antiguo Egipto construyó esas grandes pirámides, todo eso a través de un conocimiento arquitectónico que llevó años y generaciones de perfeccionamiento. En Egipto está lleno de pirámides. Ya hay quizás algunas que están incluso bajo el desierto, aunque nadie la ha descubierto. Eh, y esas son las más perfectas porque en el fondo significaron un sacrificio humano enorme. Y siento que estas teorías de los extraterrestres le quitan ese valor a esas cosas. Es como cuando hablamos de la colonia, mucha gente piensa que la época colonial duró poquito, que es como un periodo así como un chiquitito de tiempo, siendo que fueron 200 años, casi 300 si contamos incluso el periodo de conquista y todo eso. ¿Ya? Sí. Bueno, y que hay muchas teorías sobre lo alienígena. No me quiero desviar del tema de la clase, ¿ya? Pero yo pienso, y esto lo digo con mucha responsabilidad, creo que es un poco egoísta pensar que somos la única raza inteligente en todo el universo. Ya el universo es muy grande. Ahora, no sé si será verdad que visitan la Tierra y transitan por el... Claro, no, no. Yo sí creo que puede haber vida alienígena, es lógico, es muy Algo. egocéntrico pensar que los humanos son la única forma de vida en todo el universo o que aquí en la Tierra solamente existe un solo planeta en todo el universo donde hay vida. No, obvio que hay vida alienígena, ¿ya? Pero, o sea, no es obvio, no tengo cómo comprobarlo, ¿ya? Pero es obvio que puede darse, ¿ya? Ahora,
que sean extraterrestres, se roben las vacas, experimenten con los humanos, viven hace 1000 años, son reptilianos y todo eso ya es parte y creación de la ciencia ficción. Eso no hay nada comprobable de eso, ¿ya? Eso no existe, eso es mentira, eso es para vender libros, cómics, películas, etcétera. Yo creo en la vida alienígena, pero de una forma más científica. No sé si me explica. No creo en los Illuminati ni en el chupacabra, como dicen ahí. Aunque no descarto que pueden haber un grupo político que controle todo el mundo. Ya, mira, en la política tampoco nada me sorprende. Así que tampoco lo descarto. Eh, lo importante de eso, ahora sí que me flasheé un poquito, este tema de la conspiración y todo eso, ya que surge, que ojo que las conspiraciones son súper dañinas, ¿ya? Son entretenidas, son súper entretenidas saber cómo, no sé, Cristo tuvo hijos y descienden en el rey de Inglaterra, que ahora es reptiliano, y llegaron los extraterrestres y lucharon contra Darth Vader y todo entretenido. Sí, es súper divertido y todo calza, como dice por ahí un personaje de la tele, todo calza, todo calza. Pero eso, chiquillos, es súper dañino a la larga, porque si uno toma eso como verdades, se equivoca mucho, ¿ya? Ojo con eso. Y muchas veces en la historia, hay muchas personas, yo he hablado con muchas personas que creen que saber de historia y me salen con reptilianos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Eso a la larga es bien dañino. No, todas esas cosas son para entretener, ¿ya? Ojo ahí. Bien, volvamos al tema de la clase, ¿ya? Antes que se nos vaya el tiempo por completo. Yo quería un dinosaurio con mascota. Sí, yo quiero una nave espacial. Imagínense, sería genial poder viajar por el espacio así. Termino la clase ahora y me voy a dar una vuelta por el espacio. Maravilloso. Ya, sigamos. Terminemos con el tema administrativo en las colonias. División político-administrativa de las colonias americanas. Las gobernaciones pueden ser capitanías generales ya o los virreinatos, que son los más grandes. Chile va a ser una capitanía general, ya. Aquí lo dicen, capitanías generales como Chile. Y los virreinatos van a ser las unidades territoriales más grandes, como el de Nueva España o el de Perú, ¿ya? El virrey era enviado por el rey directamente, era amiguito del rey, era una persona de confianza del rey, ¿ya? Y tenía el poder ejecutivo, judicial, militar y económico. Pues en el fondo podía ser lo mismo que el rey, pero a fin y al cabo él rendía cuentas del rey, supuestamente hacía su voluntad. ¿Ya? Yo creo que eso lo tienen claro, no es necesario copiarlo. Aún así voy a subir el PDF inmediatamente. Acá podemos ver de nuevo el virreinato del Perú, ¿ya? A finales de la colonia va a terminar siendo lo que es más oscuro, pero en un comienzo era todo lo que es de color verde. El poder del rey no está representado en las figuras de la corona y la iglesia. Esto es muy importante. Es en el fondo, esas son las instituciones que rigen la colonia, ¿ya? Y está presente a través de las personas que ocupan hartos cargos civiles y eclesiásticos, los oidores de la Real Audiencia, el gobernador, quien preside la Real Audiencia y además los obispos de Santiago y Concepción. O sea, en el fondo, ¿quiénes gobernaban en Chile? Eh, los gobernadores designados por la Real Audiencia y los obispos de Santiago y Concepción eran las autoridades más importantes de la época colonial. El gobernador de la Real Audiencia y los obispos. Muy bien, Vicente. Recordarle a los que no se han colocado como presentes, hacerlo ahora, ¿ya?
Bien. Avanzando ya a lo largo de los años, la figura central del gobierno de Chile va a ser el gobernador y elegido directamente por el rey de España. La capitanía de Chile va a ser importante, ya no va a ser cualquier capitanía porque es una salida al sur del Pacífico. Además, que con este tema de la guerra de Arauco era importante tener un constante control. Era una capitanía fronteriza, entonces necesitaba un constante control. Ya para finales de la colonia, dentro de la estructura administrativa, se posee el cargo del rango del gobernador, que va a seguir siendo la máxima autoridad. Espérenme, déjenme cambiar de color. Ya, en Santiago y Concepción. Ojo que todavía no había una capital clara en Chile, ¿ya? Santiago y Concepción se consideraban en sí capitales, ¿ya? Ambas, como dos ciudades más importantes de Chile. Las provincias, se van a dividir las provincias, que en el fondo tiene que ver con mejorar la administración de la colonia, ¿ya? Luego, con la reforma borbónica, ya sabemos que hubieron cambios introducidos por los monarcas. La Ilustración va a jugar en contra de todo esto. Recordemos que la Ilustración va a venir a proponer este cambio de pensamiento, pero también va a haber una respuesta, ¿ya? No quiero adentrarme en eso, lo vamos a dejar para la próxima clase porque es harto, ¿ya? No, Gustavo, no tengo hijos aún, ¿ya? Que estén muy bien, muchachos. Si no hay mayores dudas, mayores consultas, dejamos la clase hasta acá y nos vemos la próxima semana. Ah, no, porque es feriado. Entonces nos vemos la subsiguiente. Atentos a Classroom, que voy a subir la tarea el miércoles. Chao, profesor. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, profesor.